Bien, una vez que ya hemos dado la introducción al estudio de profecía, ya vimos los 5 primeros importantes para poder entender Apocalipsis. Hicimos un repaso general bíblico de profecía, qué es profecía, qué es un profeta, cómo se usa y cuándo se usa la profecía. Vimos esta introducción, navegamos un poquito en las profecías que surgieron desde el principio. El primer hombre que se le llamó profeta, vimos que a Abraham también se le llamó profeta, a Enoch se le conoce como profeta en el libro de Judas, y estuvimos la escritura viendo esos aspectos proféticos, y siempre regularmente están hablando de cuestiones del futuro, también están hablando de cuestiones de la palabra en el presente, en el momento que el mensaje es entregado en una generación, a veces la siguiente generación, a veces 2, 3 generaciones, o apuntando hasta el futuro hasta el día de la redención. Después el siguiente tema vimos símbolos alegóricos, toda la simbología que se encuentra en la escritura. Vimos cómo los profetas mayormente usan todos estos símbolos. Cuando el Eterno les entrega la palabra, usa esos símbolos, ¿verdad?, muy comunes, por ejemplo el alfarero, la vasija, ¿verdad?, las aguas, los ríos, los mares, la arena, las estrellas. Todo eso son símbolos que el Eterno usa en sus mensajes para darle a los hombres, para obviamente entender el lenguaje bíblico, y también está reservado para aquellos que obviamente están en busca de ese entendimiento. No es para que abra la Biblia cualquier persona y entienda todos los misterios, entienda todas las cosas que están ahí plasmadas, sino que para aquellos que exclusivamente entienden el misterio y entienden el lenguaje bíblico, el lenguaje que el Eterno ha proyectado para el hombre. Entonces vimos en el capítulo número 2 símbolos alegóricos, y esta parte nos va a ayudar muchísimo para poder entender Apocalipsis. Y en el capítulo número 3 vimos Daniel y la profecía. Daniel nos introduce muchísimo más a esta simbología. Ahí de hecho, a través de los ángeles que le llevan la profecía a Daniel, a través de Yeshua mismo que le da profecía, le hace ver el futuro. Daniel conoce de primera mano la interpretación de la simbología. Las bestias, por ejemplo, a él se le dice qué significan las bestias. A él se le dicen qué significa cada bestia y cuáles son las características y lo que iba a venir en el futuro. Así que Daniel de primera mano supo perfectamente todo aquello de lo cual iba a venir en el futuro, y bueno, eso nos ayuda a nosotros para poder también llegar a Apocalipsis. En el capítulo número 4 vimos Yeshua y la profecía. Estuvimos viendo todas las palabras importantes de Yeshua que tienen que ver con el futuro, con lo que se estaba cumpliendo, incluso de lo que dijo Daniel. Daniel habló muchísimo del Mesías, desde ese texto de las famosas 70 semanas de Daniel, que no son otras cosas que 70 semanas para Israel. Vimos que ahí se completa un periodo para Israel, se cumple lo que dijeron los profetas acerca del Mesías, que iba a venir, que iba a sufrir, que iba a ser muerto. Dice Daniel, a él se le entregó que iba a ser muerto, no por sí, ¿okay?, sino, de hecho dice la escritura que iba a ser cortado. La palabra es caret, que iba a ser cortado, y esto iba a ser justamente excluido de la congregación por causa del pueblo. Esto como si el pueblo hubiese sido cortado. En vez de que el pueblo hubiese sido cortado, el Mesías es el que es cortado por causa del pueblo, y así el Mesías cumple este rol de cordero perfecto que iba a venir a redimir a su pueblo. Bien, en el capítulo número 5 vimos los Shaliachim y la profecía, o sea, los apóstoles, como le llaman, que son enviados. Esta palabra Shaliachim es los enviados. Y la profecía, y ellos también retoman un poco de lo que dijo Yeshua, y ellos no hablaron mucho del futuro. De hecho, cuando hablan cosas muy resumidas, ¿okay?, porque no se tenía un panorama completo. Lo único que sabía es de que Yeshua viene de regreso, y cuando venga va a ser un tiempo glorioso. Así que estuvimos indagando acerca de lo que dijo Rab Shaul, Pablo, y también lo que dijo Kefas en sus
cartas, especialmente la segunda carta de Kefas, que habla acerca de las promesas. Y con eso nos introducimos a el capítulo número 6. Después de Apocalipsis, capítulo número 7, vamos a ver otro tema importante de quién es la esposa, quién realmente es la esposa del Mesías, la esposa de Yeshua. Pero antes de llegar ahí, vamos a entrar al capítulo número 6 de Apocalipsis, la revelación de Yeshua. Bueno, vamos. Bueno, sí. Bien, vamos a iniciar entonces. Ahora sí. Vamos ahora sí al tema que estábamos esperando. Ok. Tema número 6, el Apocalipsis, la revelación de Yeshua. Ok, y bueno, habíamos estado ya platicando tanto de este estudio, así que vamos a darnos todo el día para poder irlo comentando. Vamos a hacer aunque Apocalipsis se tiene que estudiar en forma paralela en diferentes eventos, lo vamos a ir retomando del principio a fin, lo vamos a leer de principio a fin y vamos a ir viendo los paralelismos entre capítulos, ¿okay? Porque Apocalipsis no se debe de estudiar de principio a fin, sino que se debe de ir colocando los eventos en forma paralela. Eso es un poco más difícil si en el sentido de que como lo conocemos y lo tenemos en nuestras Biblias de principio a fin, entonces vamos a tratar de entenderlo así de principio a fin, pero irlo colocando en una forma paralela. Y bueno, ahí puse imágenes que siempre hablan de temas apocalípticos, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con la historia, con Jerusalén desde luego, con la bestia, con el dragón, con el lago de fuego y la gran Babilonia o la ramera del Apocalipsis. Y los tiempos actuales, la Unión Europea también ahí funge como un actor principal dentro de la revelación de los últimos tiempos, sobre todo. Y pues vamos a ir navegando en este asombroso libro, Apocalipsis. El libro de Apocalipsis de Yohanan, en griego es la revelación de Juan, o la revelación que se le dio a Juan. Okay, dice, es el último libro del Brit Hadashah, también es conocido como Apocalipsis de Yeshua el Mashiach, y es eso porque viene al principio así. Dice, por el título que al principio se da a Apocalipsis, es quitar el velo de algo oculto, algo que es un misterio. En hebreo es las visiones de Yeshua el Mashiach. En hebreo así comienza, ¿verdad? Y aquí como ven ustedes, Hisayon, y esa palabra que se usa en hebreo es visiones, igual que lo que tuvo Daniel. Recuerdan que Daniel tuvo visiones en sus sueños. Entonces, por medio de esas visiones se conoce la revelación. La revelación es quitar el velo, ¿ok? Quitar el velo de algo que ya existe, ya está ahí, pero solamente cuando se mueve el velo o el telón, entonces ya se puede apreciar. Lo único que obviamente es una forma literaria de la época, justamente de la época de Yohanan, que es formas alegóricas, igual que en Daniel. El libro de Apocalipsis fue escrito por Yohanan, esto es Juan, el discípulo, el Shaliach, que fue desterrado a Patmos por causa de la palabra y el testimonio. Patmos es una isla griega del archipiélago de Dodecaneso en el mar Egeo, y ahí estamos viendo geográficamente, esto es lo que es Grecia. Aquí está Atenas. Ok, ustedes recuerdan que las 7 congregaciones o 7 iglesias están de esta parte, ¿verdad? En la parte del este de Atenas, pasando el mar. Y esta es la isla de Patmos. Aquí está, ¿verdad? Está en esta seña, ahí está la isla de Patmos. Ahí estaba Yohanan, ahí fue desterrado por causa de la palabra. Ahí era un lugar en donde enviaban a los delincuentes y pues a todos
que de alguna manera tenían cargos, y fue enviado para allá, y allá es donde Yohanan recibe toda esta revelación. Ese gran libro es el sello de los escritos de los Shaliahim, los enviados, desde la Mesorá, o sea, las buenas nuevas, pasando por las cartas de Shaul y las cartas generales. Apocalipsis es un escrito de visiones dadas a Yohanan, así como fueron dadas a Daniel en la época del exilio babilónico. También es una de las evidencias más contundentes acerca de la fidelidad de toda la Biblia, pues en este libro se revela y se confirman todos los acontecimientos hasta la segunda venida de Yeshua. Eso es lo más impresionante de el Brit Hadashah. Y ayer platicábamos acerca de la óptica, la perspectiva judía acerca de la era mesiánica y de lo que esperan acerca del Mesías. Y obviamente dentro de la óptica judía, al Brit Hadashah pues lo anulan completamente. Dicen, ¿sabes qué? Tira esos libros, esos no sirven, no habla nada de los profetas, está todo espiritualizado, así que eso no te sirve. Pero cuando vamos estudiando la Mesorá, que son los evangelios, vamos leyendo las cartas de Shaul, las cartas generales, y llegamos a Apocalipsis, no hay ninguna duda. Decimos, ¿sabes qué? Todo lo que está escrito anteriormente, Apocalipsis lo confirma y además lo eleva hasta el cielo. Así que Apocalipsis justamente lo que nos va a confirmar nuestra fe, ¿ok? Porque pudiera haber muchos argumentos. ¿No? Me acuerdo cuando estamos desde Guadalajara y comenzamos a estudiar con un poco más de profundidad la escritura. Estamos en un grupo en donde nos empezaron a retar con preguntas acerca de que, ¿qué tal si la ciencia te dijera fulana de tal cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si la ciencia te dice, ¿sabes qué? El cuerpo de Cristo ya lo encontraron, el cuerpo de Yeshua está en una tumba, ya encontraron el ataúd y todo eso. ¿Qué dirías tú? ¿Verdad? ¿Sabes qué? Resulta que fulana cosa, esto, fulana, y que te empieza a retar tu fe. Entonces así uno se pone a pensar, obviamente el que es débil en la fe, el que no ha sostenido bien su fe en toda la escritura, ¿verdad? Y lo empiezan a cuestionar con preguntas de la ciencia y que hace miles de años y que todo eso, pues ¿qué hace? Pues duda y ya no tiene toda la certeza. Pero quien ha analizado todos estos puntos que hemos visto, y llegamos acá y llegan con cualquier situación de esa, no, ¿sabes qué? No, porque yo sé que mismo Apocalipsis nos muestra que obviamente Yeshua hizo una obra magnífica dentro del contexto bíblico y que tiene que ver con toda la humanidad y que además va a sellar justamente todos los eventos, y obviamente no hay nada absolutamente que dudar, y además tener la seguridad, sobre todo, de que lo que dijo Yeshua acerca de su segunda venida va a ser tal cual como él lo dijo, obviamente, y como lo dijeron sus apóstoles, y no como sugiere otras ideas, ¿no? Y no nada más el judaísmo. El judaísmo tiene su perspectiva de la era mesiánica, el catolicismo tiene su otra perspectiva, según ellos lo han entendido así, los hindúes también hablan de un Mesías, y etcétera, etcétera. Muchas religiones tienen sus formas mesiánicas, pero el libro de Apocalipsis y todo lo que dijo Yeshua es algo que asombra a muchos. ¿Por qué deberíamos estudiar el Apocalipsis? Dice tener el mismo nivel de autoridad divina de cualquiera de la Torah, cualquier libro de la Torah. Y sí es cierto, ¿por qué? Porque si bien la Torah fue entregada